Mi nombre es Leo. O bueno, eso ya no importa mucho, ¿verdad? Lo que importa es que sigo respirando. Son las... No tengo idea de qué hora es. La luz es extraña aquí dentro. Todo huele a metal, a ozono quemado y a algo más. Algo dulce y podrido que se te pega en la garganta. Estoy escondido en un casillero del vestuario de personal, en el sector 4, el que estaba asignado a los Triceratops. Aprieto tanto este teléfono que mis nudillos están blancos. La batería parpadea. No sé si alguien leerá esto, pero tengo que sacarlo. Tengo que contarlo mientras aún recuerdo cómo se sentía ser una persona normal, antes de que el mundo se viniera abajo hace apenas unas horas. Esta mañana empezó como cualquier otra. El mismo viaje en el tren magnético que nos traía desde los dormitorios de la corporación en Santa Catarina. El mismo café aguado de la máquina. La misma charla con mis compañeros sobre lo increíble que era nuestro trabajo. Éramos parte de algo histórico, decían. El proyecto Arca. Traer de vuelta a los dinosaurios. Qué estúpidos éramos. Qué ciegos. Yo era un simple técnico de bajo nivel. Mi trabajo consistía en monitorear los signos vitales de los herbívoros y asegurarme de que sus comederos automáticos funcionaran. Un trabajo glorificado de granjero prehistórico, pero me sentía en la cima del mundo. Recuerdo que hoy había algo raro en el aire. No era el calor seco de Monterrey. Era otra cosa. Una especie de electricidad estática que te erizaba los pelos de la nuca. Incluso los animales lo sentían. Los triceratops, que normalmente eran como vacas gigantes y pasivas, estaban inquietos. No se acercaban a los comederos. Se mantenían agrupados cerca de la barrera sur, mirando fijamente hacia la selva artificial que separaba nuestro sector del de los carnívoros. Sus enormes cabezas se movían al unísono, como si escucharan una frecuencia que nosotros no podíamos percibir. Lo comenté con mi supervisor, Ricardo. Ricardo se rió. Me dio una palmada en la espalda y me dijo que dejara de ver tantas películas. Son animales, Leo. A veces se ponen raros. Quizás hay una tormenta eléctrica lejos y la sienten, me dijo. Pero no era eso. Yo pasaba 10 horas al día con esas criaturas. Conocía sus rutinas, sus sonidos, la forma en que respiraban cuando dormían. Esto era diferente. Había tensión en sus músculos, una alerta en sus ojos amarillos y opacos. Era la mirada de una presa que sabe que el depredador está cerca, incluso si no puede verlo. Una sensación helada me recorrió la espalda, pero la ignoré. Hice mi trabajo. ¡Qué idiota! Todo se fue al diablo alrededor de las 2 de la tarde. Estaba en la torre de observación calibrando uno de los sensores de temperatura del recinto cuando la energía parpadeó por primera vez. Las luces de emergencia se encendieron con su zumbido molesto y luego todo volvió a la normalidad. O casi. La radio en mi cinturón empezó a emitir estática. Voces rotas, gritos ahogados, palabras sueltas como brecha en el sector 7 y los raptores. El corazón se me subió a la garganta. El sector 7 era el de los velociraptores, el más nuevo, el que todos decíamos que había sido una pésima idea. Ricardo cogió su radio con la cara pálida. Intentó contactar con el control central, pero solo obtenía silencio o más estática. Entonces ocurrió el segundo apagón. Esta vez fue más largo. Unos 10 segundos de oscuridad y silencio absolutos. Y en ese silencio lo escuché. Un rugido. Pero no era el bramido profundo y casi melancólico de nuestros Brachiosaurus, ni el llamado de los Parasaurolophus. Era un chillido agudo, desgarrador, lleno de furia. Un sonido que no pertenecía a nuestro parque. Un sonido que solo había escuchado en las simulaciones de audio del T-Rex. Pero se suponía que eso no era posible. Las luces volvieron, pero algo fundamental había cambiado. El zumbido constante y bajo de las barreras electromagnéticas, ese sonido que era el latido del parque, había desaparecido. El silencio que dejó era aterrador. Un vacío que se llenaba con el eco de ese rugido lejano. Miré hacia el recinto de los Triceratops, y lo que vi me heló la sangre. Ya no estaban agrupados, estaban en formación. Una línea defensiva con los cuernos apuntando hacia la puerta de acceso del personal, la misma puerta por la que yo tendría que pasar para bajar de la torre. No me estaban protegiendo a mí, estaban esperando. El pánico se apoderó de la sala de control de la torre. Ricardo gritaba por la radio, pero nadie respondía. Otro técnico, un chico joven llamado Mateo, estaba vomitando en una papelera. Yo no podía moverme. Estaba paralizado, con la vista fija en esos gigantes acorazados que se habían convertido en una falange militar. Comprendí en ese instante que no éramos sus cuidadores, éramos sus carceleros, y acababan de darse cuenta de que los barrotes de su celda habían desaparecido. La ilusión de control, el mito de que éramos dueños de este lugar, se hizo añicos en un segundo. Luego llegaron los sonidos, gritos, gritos humanos. Venían del sistema de altavoces del parque, que se había vuelto loco, y ahora transmitía el audio de los micrófonos de emergencia de todas las zonas de visitantes. Era una cacofonía de terror puro.
Gritos de niños, de mujeres, de hombres. Se mezclaban con chillidos de animales que nunca había oído, con el estruendo de cristales rompiéndose y el crujido de metal siendo desgarrado. Era como escuchar el fin del mundo en directo. Ricardo, pálido como un fantasma, desconectó el altavoz principal. El silencio que siguió fue casi peor. Mi mente no podía procesarlo. Era como una pesadilla. Hace una hora estaba preocupado por un sensor de temperatura y ahora estaba escuchando a la gente morir en tiempo real. La adrenalina me golpeaba como un martillo. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener los binoculares que había agarrado por instinto. Apunté hacia el monorraíl que conectaba las zonas de visitantes. Vi uno de los trenes detenido en medio de las vías. Las puertas estaban abiertas y había gente saltando desde 10 metros de altura hacia la selva artificial de abajo. Cualquier cosa era mejor que quedarse en ese tren. Fue entonces cuando vimos el primer movimiento real. No era un dinosaurio, eran personas. Empleados como nosotros, corriendo por los caminos de servicio, corriendo desesperadamente, sin mirar atrás, y detrás de ellos, saltando las vallas decorativas con una agilidad enfermiza, venían las criaturas, pequeñas, del tamaño de un pavo, pero rápidas como el infierno. Los Compsognathus siempre nos dijeron que eran inofensivos, carroñeros, pero no estaban actuando como carroñeros. Se movían en grupo, como una jauría de lobos, rodeando a un hombre que se había caído. No quiero describir lo que le hicieron. Cerré los ojos, pero la imagen se quedó grabada a fuego en mi cerebro. El sonido de sus chillidos agudos mientras se abalanzaban sobre él. Ricardo me agarró por el brazo. Su rostro era una máscara de terror. Tenemos que salir de aquí, ahora, al búnker subterráneo. El búnker. El refugio de emergencia que estaba debajo del edificio principal de nuestro sector. A unos 200 metros de la torre. 200 metros que ahora parecían un océano infestado de tiburones. Entre nosotros y la seguridad estaban los Triceratops y un mundo que se había vuelto completamente loco. Mateo, el chico que había vomitado, empezó a sollozar. No podemos salir, nos matarán. Tenía razón. Salir era un suicidio, pero quedarse en esa torre de cristal era esperar a que lo que fuera que andaba suelto nos encontrara. La torre de observación era una vitrina, un faro para cualquier depredador. Estábamos expuestos, atrapados a 30 metros de altura. Podía sentir las vibraciones a través del suelo de metal. Pasos pesados, rítmicos. Algo grande se acercaba a nuestro sector. Y no eran los Triceratops. Me arrastré hasta la ventana que daba al norte, la que apuntaba hacia los límites con la zona de los saurópodos. El suelo temblaba con más fuerza. Y entonces lo vi. Un Brachiosaurus. Pero no estaba comiendo tranquilamente de las copas de los árboles como siempre. Estaba corriendo. No sabía que una criatura de ese tamaño podía moverse tan rápido. Su cuello largo se balanceaba de forma antinatural y sus ojos, normalmente dóciles, estaban desorbitados por el pánico. Y corría porque algo lo estaba cazando. Algo enorme que se movía entre los árboles, derribándolos como si fueran cerillas. Una sombra colosal se recortó contra la luz de la tarde. No podía ser. Me negaba a creerlo. No teníamos un T-Rex en el parque. El doctor Rivera había sido muy claro al respecto. Demasiado impredecible, demasiado peligroso. La corporación azteca lo había prohibido explícitamente. Sin embargo, la silueta era inconfundible. La cabeza enorme, los brazos diminutos, la cola poderosa que se balanceaba para mantener el equilibrio. Y el rugido que soltó hizo temblar el cristal de la torre. El mismo rugido que habíamos escuchado por la radio. No era una simulación, era real. Estaba aquí. El pánico se convirtió en un terror frío y paralizante. Ya no había gritos en la torre. Solo el sonido de nuestras propias respiraciones aceleradas. Ricardo estaba apoyado contra la pared con los ojos cerrados, como si rezara. Mateo se había hecho un ovillo debajo de la consola principal. Yo seguía pegado a la ventana, incapaz de apartar la vista de esa monstruosidad. Vi cómo alcanzaba al Brachiosaurus, cómo saltaba sobre su lomo y hundía sus mandíbulas del tamaño de un coche pequeño en su cuello. El sonido del hueso y la carne desgarrándose llegó hasta nosotros incluso a esa distancia. El gigante cayó con un estruendo que sacudió toda la zona. El T-Rex apoyó una pata sobre su cuerpo y lanzó otro rugido, esta vez de victoria. Un rugido que era una declaración de intenciones. Él era el nuevo rey. Él estaba al mando ahora. Y en ese momento su cabeza giró lentamente, como si sintiera nuestra mirada. Sus ojos, 2 puntos negros y brillantes, parecieron fijarse directamente en nuestra torre de observación. No sé si es posible, si realmente nos vio, pero sentí su atención sobre mí como un peso físico. Fue un momento de pura y absoluta certeza. Íbamos a morir. Esa mirada rompió mi parálisis. El instinto de supervivencia, esa cosa primitiva que todos llevamos dentro, se activó. «¡El búnker! ¡Ahora!», grité.
mi voz sonando extraña, rota. Agarré a Ricardo del brazo y lo arrastré hacia la puerta. Mateo no se movía. Tuvimos que levantarlo a la fuerza. Estaba temblando de forma incontrolable, balbuceando cosas sin sentido. Bajamos las escaleras de metal a toda prisa, nuestros pasos resonando en el silencio tenso. Cada segundo esperaba escuchar el sonido del cristal de la torre rompiéndose o el rugido del T-Rex más cerca. Llegamos a la puerta de salida de la torre, la que daba al recinto. La abrí una rendija y miré hacia afuera. Los triceratops seguían allí, en su formación, pero no miraban hacia nosotros. Miraban hacia el lugar donde el Brachiosaurus había caído. Estaban nerviosos pero quietos. Parecían estar esperando órdenes. Era nuestra única oportunidad. El edificio principal con la entrada al búnker estaba a nuestra derecha. Tendríamos que correr por un pasillo de servicio, a la vista de todo. No había otra opción. «Corred, corred y no miréis atrás», susurré. Abrimos la puerta y salimos al exterior. El aire olía a sangre y a vegetación aplastada. El sol de la tarde creaba sombras largas y aterradoras. Empezamos a correr. Mis pulmones ardían. Mi corazón latía tan fuerte que lo sentía en mis oídos, ahogando cualquier otro sonido. No me atreví a mirar a los triceratops, pero podía sentirlos. Podía sentir sus ojos siguiéndonos. El suelo vibraba bajo mis pies. Corría más rápido de lo que nunca había corrido en mi vida, con el sabor metálico del miedo en la boca. A mitad de camino, Mateo tropezó y cayó. Ricardo y yo nos detuvimos para ayudarlo a levantarse. Su tobillo estaba torcido. «No puedo, dejadme aquí», sollozó. Pero no podíamos. No éramos ese tipo de personas, o al menos eso creía yo. Lo levantamos pasando sus brazos por nuestros hombros y empezamos a movernos más despacio, cojeando hacia nuestro objetivo. La puerta del edificio parecía estar a kilómetros de distancia. Cada segundo que pasábamos al descubierto era una tortura. Esperaba sentir unas fauces cerrándose sobre mí en cualquier momento. Fue entonces cuando los triceratops se movieron, no hacia nosotros. Se giraron como uno solo y empezaron a avanzar pesadamente hacia la valla rota que los separaba del resto del parque. No corrían, caminaban con una determinación aterradora. Estaban abandonando su recinto, pero no huían. Se dirigían hacia el caos, hacia el T-Rex. Y entonces lo entendí. No estaban esperando órdenes de nosotros. Se comunicaban entre ellos con otras especies. La paranoia que sentí esa mañana no era paranoia. Era una terrible premonición. Esa revelación me golpeó con más fuerza que cualquier rugido. Esto no era un simple fallo de contención. No eran animales salvajes escapando de sus jaulas. Esto era organizado. Era coordinado. Los Compsognathus cazando en jauría. Los Triceratops moviéndose como un ejército. El T-Rex apareciendo de la nada como un general. Todo estaba conectado. Habían estado planeando esto, observándonos, aprendiendo. El parque no era su hogar, era un campo de entrenamiento. Y nosotros éramos los conejillos de Indias. Llegamos a la puerta del edificio. Ricardo sacó su tarjeta de acceso con manos temblorosas. El lector parpadeó en rojo. «Acceso denegado». «No, no, no», gritó golpeando la consola. El sistema de seguridad centralizado se había caído, o, peor aún, alguien lo había bloqueado. Estábamos atrapados fuera, atrapados en el matadero. El sonido de algo moviéndose rápidamente por los arbustos cercanos nos hizo girar la cabeza. No eran grandes, pero eran varios. El siseo inconfundible, Dilophosaurus. Los habían metido en el parque hacía solo un mes. El pánico absoluto se apoderó de mí. Ricardo seguía intentando con la tarjeta desesperado. Mateo simplemente se quedó allí, con la cara en blanco, resignado. Yo miré a mi alrededor, buscando una salida, una ventana, cualquier cosa. No había nada. Éramos un blanco fácil. Entonces recordé algo. El conducto de ventilación de la cocina. Era una rejilla grande a nivel del suelo a unos 20 metros. Servía para sacar el calor de las cocinas donde preparábamos los suplementos vegetales. Era nuestra única y miserable oportunidad. «¡Por aquí!», grité, arrastrando a los otros dos. Los siseos se acercaban. Podía olerlos ahora. Un olor extraño, como a canela y a carne en descomposición. Corrimos hacia la rejilla. Estaba sujeta con 4 tornillos enormes. Ricardo sacó una multiherramienta de su cinturón. Sus manos temblaban tanto que casi no podía encajarla. «Date prisa», le urgí, mientras vigilaba la maleza. Vi un movimiento. Una cabeza con una cresta doble se asomó entre las hojas. Sus ojos nos miraban con una inteligencia fría y calculadora. El primer tornillo se dio con un chirrido metálico. El Dilophosaurus salió completamente de los arbustos. Era más pequeño de lo que imaginaba en las simulaciones, pero mucho más aterrador en persona. Sus movimientos eran fluidos, como los de un pájaro. Y no estaba solo. Otros 2 aparecieron a su lado. No nos atacaron de inmediato. Simplemente nos observaron inclinando la cabeza. Estaban jugando con nosotros, disfrutando de nuestro miedo.
Sabían que no teníamos escapatoria. El segundo tornillo cedió. Ricardo sudaba a mares. Su cara era un poema de terror. Mateo había empezado a rezar en voz baja. Yo no podía apartar la vista de los depredadores. Uno de ellos infló la membrana de su cuello, emitiendo un sonido gutural, un traqueteo que me heló los huesos. Era una advertencia, una sentencia. Sabía lo que venía después. Habíamos visto los videos en los entrenamientos de seguridad. El veneno paralizante que escupían. Tercer tornillo fuera. Uno de los Dilophosaurus dio un paso adelante, abrió la boca, y justo en ese instante un sonido atronador resonó a nuestra espalda. No era un rugido, era un bramido de furia y desafío. Me giré y vi a uno de los Triceratops. Se había separado del grupo y había cargado contra el edificio. No contra nosotros, contra la pared, a pocos metros de donde estábamos. Chocó con una fuerza increíble, haciendo que todo el edificio temblara. Los Dilophosaurus retrocedieron, sorprendidos y asustados por la aparición del gigante. El Triceratops volvió a embestir. El hormigón se agrietó y se derrumbó, abriendo un enorme agujero en la pared que daba directamente al pasillo interior. No nos miró. Simplemente se quedó allí, bloqueando la vista de los pequeños carnívoros, dándonos la espalda. Nos había salvado. O nos había dado una vía de escape. No sé por qué lo hizo. No tenía ningún sentido. Ricardo soltó el último tornillo, pero ya no importaba. El camino estaba abierto. Nos arrastramos por el agujero hacia la oscuridad del edificio, dejando atrás a nuestro inesperado salvador. Nos arrastramos por el agujero en la pared, cayendo sobre el suelo polvoriento del pasillo. Por un segundo solo nos quedamos ahí, respirando con dificultad, con el corazón martillándonos el pecho. La oscuridad era casi total, rota solo por el parpadeo errático de una luz de emergencia al final del corredor. El aire aquí dentro era viciado, olía a hormigón roto y a cables quemados. Afuera escuché el bramido del Triceratops una vez más, seguido por los chillidos agudos y frustrados de los Dilophosaurus. Luego silencio. No sé qué pasó. No sé si luchó, si huyó o si murió. Solo sé que nos dio una oportunidad. No podía entenderlo. Un animal que habíamos mantenido en un corral, un ser que considerábamos poco más que una atracción turística glorificada, acababa de tomar una decisión consciente para salvarnos. O eso parecía. Quizás solo estaba atacando ciegamente. La mente busca patrones, busca sentido, pero en este nuevo mundo, la lógica parecía haberse ido de vacaciones. Ricardo nos puso de pie. El búnker. La entrada está al final de este pasillo, en el sótano. Su voz era un susurro ronco, pero tenía un filo de autoridad de nuevo. Aferrarse a la rutina, al protocolo. Era lo único que nos quedaba. Avanzamos por el pasillo. Mateo cojeaba de forma aparatosa apoyándose en mí. Cada paso que daba era una mueca de dolor. Teníamos que movernos despacio, en silencio. Las paredes de nuestro lugar de trabajo, antes tan familiares y aburridas, ahora parecían amenazantes. Las sombras bailaban con la luz parpadeante, creando monstruos donde solo había una silla volcada o un cartel caído. Pasamos por la entrada de la cafetería. La puerta de cristal estaba destrozada. Dentro, las mesas estaban volcadas y había comida esparcida por todas partes. Y algo más. Un rastro oscuro y pegajoso que se perdía en la oscuridad. No quise pensar en qué era. Continuamos pegados a la pared. Cada crujido del edificio, cada goteo de una tubería rota nos hacía saltar. Era una tortura para los nervios. Sentía como si miles de insectos me recorrieran la piel. El instinto me gritaba que estaba siendo observado, que no estábamos solos en ese edificio. Ricardo nos hizo detenernos al llegar a la esquina que daba al área de oficinas. Se asomó con cuidado. Yo contuve la respiración. Después de un largo segundo, nos hizo una seña para que avanzáramos. El área de oficinas era un caos. Los monitores de los ordenadores estaban destrozados. Los papeles cubrían el suelo como una alfombra. Pero había algo peor que la destrucción. Había orden en el caos. Los archivadores metálicos estaban abiertos y vaciados, pero no de forma aleatoria. Estaban apilados contra las ventanas, como barricadas improvisadas. Y en una de las paredes, alguien, o algo, había arañado un mapa. No era un mapa del parque como los que teníamos nosotros. Era distinto, más orgánico. Marcaba los conductos de ventilación, las tuberías de agua, los túneles de servicios subterráneos. Estaba arañado con una precisión que no podía ser animal. Eran marcas de garras, profundas, deliberadas. Mi sangre se heló. Ellos conocían el edificio mejor que nosotros. Ricardo vio el mapa y su rostro perdió el poco color que le quedaba. Imposible, murmuró. Se acercó a una de las terminales de seguridad que milagrosamente todavía funcionaba. La pantalla parpadeaba, mostrando una imagen granulada de una cámara en el sector 3, el de los Parasaurolophus. Lo que vimos nos dejó sin aliento. No estaban huyendo ni en pánico. Estaban trabajando juntos.
Un grupo de ellos usaba sus cabezas para derribar una sección de la valla, mientras otro grupo más pequeño se mantenía vigilante, oteando el horizonte. Y entre ellos se movían figuras más pequeñas y rápidas, velociraptores. No luchaban entre sí, colaboraban. La palabra híbridos de los rumores que circulaban entre los empleados me vino a la mente. Las manipulaciones genéticas ilegales de las que todos hablaban en susurros. ¿Era esto? ¿Una comunicación entre especies que no debería existir? Se suponía que los raptores eran demasiado agresivos para coexistir. Sin embargo, allí estaban actuando como perros pastores, guiando a los herbívoros en una demolición coordinada. Apagué el monitor. No podía seguir viendo. La escala de lo que estaba sucediendo era demasiado grande, demasiado horrible para comprenderla. No era una fuga, era una invasión, una revolución. Tenemos que movernos, dije. Mi voz apenas un hilo. El búnker era nuestra única esperanza. Si ellos conocían el edificio, pronto estarían aquí. Retomamos nuestro lento avance por el pasillo principal. Mateo gemía suavemente con cada paso. El sonido era como un faro en la oscuridad y le tapé la boca con la mano, pidiéndole disculpas con la mirada. Él asintió con los ojos llenos de lágrimas y terror. El miedo era tan denso que casi se podía saborear. Un sabor a cobre y a polvo. Fue entonces cuando lo escuchamos. Un sonido nuevo. Un clic, 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 rítmico sobre el suelo de baldosas de un pasillo perpendicular más adelante. No era el paso pesado de un herbívoro ni el arrastre de un reptil. Era ligero, rápido, preciso, y venía hacia nosotros. Instintivamente empujé a Ricardo y a Mateo hacia la puerta abierta de una oficina de dirección. Entramos en la oscuridad y cerré la puerta con el mayor cuidado posible, sin hacer el más mínimo ruido. Mi corazón se había detenido por completo. Nos agachamos detrás de un enorme escritorio de caoba. La oficina olía a cuero y a ambientador caro, un fantasma de la normalidad que habíamos perdido para siempre. El clic, clic, clic se hizo más fuerte. Podía sentir la vibración a través del suelo. No estaba solo. Eran al menos dos. Se detuvieron justo delante de nuestra puerta. El silencio que siguió fue la cosa más aterradora que he experimentado en mi vida. Un silencio lleno de potencial, de violencia contenida. Podía escuchar mi propia sangre latiendo en mis oídos. Vi una sombra moverse por debajo de la puerta, una silueta delgada y afilada, luego otra. Estaban olfateando el umbral, sabían que había algo cerca, podían oler nuestro miedo. Me apreté más contra el escritorio, intentando no respirar, no moverme, no existir. Mateo temblaba tan violentamente a mi lado que tuve que abrazarlo con fuerza para que no hiciera ruido. Ricardo sostenía su multiherramienta como si fuera un arma. Una defensa patética contra las criaturas que estaban al otro lado. Escuché un resoplido, un sonido gutural, inquisitivo. Luego, un arañazo en la puerta, ligero al principio, luego más fuerte, más insistente. Estaban probando la cerradura, no con fuerza bruta, sino con una curiosidad inteligente. Podía imaginármelos perfectamente, los ojos rasgados, la garra en forma de hoz golpeando la madera, la inteligencia brillando en su mirada reptiliana. Eran cazadores y nosotros éramos la presa acorralada. El tiempo se estiró hasta el infinito. Cada segundo era una vida entera. De repente se escuchó un fuerte estruendo en la lejanía, en otra parte del edificio. Un sonido de metal retorciéndose. Los arañazos en nuestra puerta cesaron. Escuché un intercambio de chillidos agudos y rápidos entre ellos, un lenguaje que no podía entender pero cuyo significado era claro. Una nueva distracción, una presa más interesante. Los clics se reanudaron, alejándose rápidamente por el pasillo. Se habían ido, por ahora. Nos quedamos en nuestro escondite durante lo que parecieron horas, aunque probablemente solo fueron minutos. Nadie se atrevía a hablar. El alivio era tan abrumador que me sentía débil, mareado. Habíamos estado a 1 centímetro de la muerte. La certeza de que si nos hubieran encontrado, nos habrían despedazado sin dudarlo, era una roca en mi estómago. Finalmente Ricardo se levantó, con las piernas temblorosas. La escalera al sótano está al final del pasillo. Vamos, despacio. Salimos de la oficina como fantasmas. El pasillo estaba vacío, pero la amenaza seguía en el aire. Avanzamos, comprobando cada esquina, cada sombra. Finalmente llegamos a una pesada puerta de metal con un letrero que decía «Sótano, acceso restringido». La escalera hacia la salvación. Ricardo usó su tarjeta de acceso de supervisor. El lector parpadeó en verde y la puerta se abrió con un silbido neumático. Entramos y la cerramos detrás de nosotros. La oscuridad era total. Ricardo encendió la linterna de su teléfono. Estábamos en lo alto de una escalera de hormigón que descendía en espiral. El aire aquí abajo era frío y húmedo. Olía a mojo y a tierra. Bajamos las escaleras con cuidado. El haz de luz de la linterna bailando delante de nosotros. Con cada paso que descendíamos, el mundo de arriba parecía más lejano.
Los sonidos del caos se atenuaban, reemplazados por el eco de nuestros propios pasos y nuestra respiración agitada. Parecía que por fin estábamos llegando a un lugar seguro. Una pequeña y estúpida llama de esperanza comenzó a encenderse en mi pecho. Llegamos al final de la escalera. Frente a nosotros había un corredor corto y al final una puerta de acero reforzado. Era como la entrada a una cámara acorazada de un banco. El letrero decía, Refugio de Emergencia NR4. Lo habíamos logrado. Ricardo se adelantó y colocó su mano en el escáner biométrico. Una luz roja se encendió y una voz sintética y tranquila resonó en el pequeño espacio. Acceso denegado. Se requiere autorización de nivel alfa. El protocolo de contención ha sido activado. Ricardo volvió a intentarlo. Acceso denegado. Lo intentó una y otra vez golpeando el escáner con frustración. Abre, maldita sea. Soy el supervisor del sector. La voz robótica repetía la misma frase una y otra vez. El protocolo de contención. Alguien desde el control central o algo. Había bloqueado todos los refugios. Estábamos atrapados en un sótano oscuro, con la única salida dando a un edificio infestado de monstruos inteligentes que nos querían muertos. La pequeña llama de esperanza en mi pecho se apagó, dejando solo cenizas frías y desesperación. Mateo se derrumbó en el suelo, sollozando abiertamente esta vez. Ya no le importaba hacer ruido. ¿Qué más daba? Ricardo se apoyó contra la puerta del búnker, derrotado, dejando caer su cabeza hacia atrás con un golpe sordo contra el acero. Yo me quedé paralizado en medio del corredor. No era solo que estuviéramos atrapados, era la implicación. El bloqueo no era para mantener a los dinosaurios fuera, era para mantenernos a nosotros dentro. Nos habían dejado aquí para morir. Éramos un sacrificio. Me di la vuelta y enfoqué la linterna hacia la escalera por la que habíamos bajado. La oscuridad de arriba ya no parecía una salida, sino la boca de una tumba. Podíamos intentar volver, pero ¿hacia dónde? El mapa arañado en la pared, la colaboración entre especies, el T-Rex que no debía existir. Todo encajaba en un puzzle horrible. No éramos víctimas colaterales de un accidente. Éramos parte del plan. Obstáculos menores en su camino hacia la libertad. Y ellos estaban eliminando los obstáculos uno por uno. Un sonido metálico vino de arriba, un eco en el hueco de la escalera. Alguien o algo estaba en la puerta del sótano, la misma puerta por la que habíamos entrado. Un chirrido metálico, como el de unas garras arañando el acero. No eran los raptores. El sonido era más pesado, más fuerte. Algo grande estaba intentando abrir la puerta. Ricardo apagó su linterna al instante, sumiéndonos en una oscuridad absoluta y sofocante. Solo se oía el llanto de Mateo y el sonido de las garras en la puerta, cada vez más fuerte, más insistente. No podíamos subir y no podíamos entrar al búnker. Estábamos en una ratonera. Me agaché, buscando a tientas en el suelo, no sé por qué. Quizás buscando una piedra, un tubo, algo. Mis dedos tocaron algo frío y metálico. Una rejilla de ventilación en el suelo, similar a la que usamos para entrar al edificio. Era pequeña, apenas lo suficientemente grande para que una persona se deslizara. Estaba sujeta por tornillos como la otra. Saqué mi propia multiherramienta del bolsillo. Tal vez había una salida. Una diminuta, claustrofóbica y terrible posibilidad. Empecé a trabajar en el primer tornillo con el corazón en la garganta. El sonido de las garras en la puerta de arriba se detuvo. En su lugar hubo un golpe. Un golpe tremendo que hizo vibrar toda la escalera. Luego otro y otro. Lo que fuera que estaba allí arriba no estaba intentando ser sutil. Estaba derribando la puerta. Ricardo se arrastró a mi lado en la oscuridad y empezó a ayudarme con otro tornillo. No dijimos nada. No hacía falta. El sonido de nuestros destornilladores improvisados se mezclaba con los golpes rítmicos que sellaban nuestro destino. Un crujido ensordecedor vino de arriba, seguido por el estruendo de la puerta de metal cayendo sobre el suelo de hormigón. Pasos pesados comenzaron a descender la escalera. No eran los clics rápidos de los raptores. Eran pasos lentos, pesados, deliberados. Cada paso era un trueno que resonaba en nuestros huesos. Podía olerlo antes de verlo. Un olor almizclado y reptiliano. El olor a depredador alfa. Un olor que mi cerebro primitivo reconoció con un terror que iba más allá de todo lo que había sentido antes. Ricardo consiguió soltar su tornillo. Yo solté el mío. Nos quedaban dos. Los pasos se detuvieron a mitad de la escalera. Un gruñido bajo y profundo retumbó en la oscuridad, un sonido que vibraba en mi pecho. Era un gruñido de curiosidad, de anticipación. Podía sentir su mirada recorriendo la oscuridad, diseccionándola. Sabía que estábamos allí. Podía oler nuestro sudor, nuestro miedo. El juego del escondite había terminado. Ahora solo quedaba la casa. De repente, una luz roja e intermitente se encendió en la pared proveniente de la alarma de incendios. El sistema del parque estaba fallando de forma catastrófica.
La luz estroboscópica iluminó la escalera en destellos breves y terroríficos. En uno de esos destellos lo vi. No era el T-Rex, era algo peor, algo que no debería existir. Era bípedo, alto como un hombre, pero con la piel blindada de un anquilosaurio. Sus brazos eran largos y terminaban en garras enormes, como las de un Therizinosaurus. Y su cabeza era la de un carnívoro, con hileras de dientes como cuchillos. Un híbrido, una abominación. La criatura nos vio en el siguiente destello de luz roja. Nuestros ojos se encontraron. No había ira ni hambre en su mirada, solo una inteligencia fría, alienígena, calculadora. Abrió sus fauces y emitió un sonido que no era un rugido ni un chillido. Era una serie de clics y silbidos, casi como un lenguaje. Parecía estar hablando, no con nosotros, hacia algo que no podíamos ver. En ese instante de terror absoluto, entendí. No era solo un monstruo, era un soldado, un oficial, y estaba informando de nuestra posición. El tercer tornillo cedió, solo quedaba uno. La criatura comenzó a bajar el resto de las escaleras. Sus movimientos eran antinaturalmente fluidos para su tamaño y su complexión. No corría, caminaba hacia nosotros con la calma aterradora de un verdugo que se acerca al patíbulo. Sabía que no teníamos tiempo, sabía que habíamos perdido. Cada destello de la luz roja lo mostraba más y más cerca. Su sombra se cernía sobre nosotros, una promesa de una muerte horrible e incomprensible. Ricardo y yo pusimos ambas herramientas en el último tornillo, girando con la fuerza de la desesperación. El metal chirrió, protestando. Mateo, a mi lado, se quedó completamente en silencio, con los ojos muy abiertos, fijos en la criatura que se acercaba. Ya no lloraba, simplemente esperaba el final. El olor de la criatura era abrumador ahora, llenaba el pequeño espacio, ahogándome. Podía ver el detalle de sus escamas, el brillo de sus dientes a la luz intermitente. Y entonces el último tornillo cedió. Levanté la rejilla con un grito ahogado. Debajo solo había un conducto oscuro y estrecho que se perdía en la negrura. No sabíamos a dónde llevaba. Podría ser un callejón sin salida, una trampa peor que esta, pero era la única opción. «Mateo, entra», le grité, empujándolo hacia el agujero. No se movió. Estaba catatónico. La criatura estaba a solo unos pasos de nosotros. Levantó una de sus garras, lista para atacar. No había tiempo para pensar. Agarré a Mateo por el cuello de la camisa y lo lancé de cabeza al conducto. Cayó con un ruido sordo. Luego empujé a Ricardo. «Ve, ve», le grité. Él dudó un segundo mirándome y luego se deslizó dentro. Me di la vuelta para seguirlos. La criatura estaba justo encima de mí. El destello rojo iluminó su rostro. Vi mi propio reflejo aterrorizado en sus ojos negros y sin alma. Y entonces todo se volvió oscuridad mientras saltaba al agujero. Justo cuando la garra descendía, arañando el borde de metal donde mi cabeza había estado un segundo antes. Caí en la más completa oscuridad. El impacto me sacó el aire de los pulmones. Aterricé sobre algo blando y gritón que resultó ser Mateo. El conducto era increíblemente estrecho, un ataúd de metal. Sobre nosotros escuché un rugido de frustración que no sonaba como nada que hubiera oído antes, seguido por el sonido de las garras de la criatura híbrida rasgando el metal del suelo del sótano. El sonido era ensordecedor en el espacio confinado, como si estuviera arañando directamente mi cráneo. Nos quedamos inmóviles, un montón de carne temblorosa en un tubo de metal, esperando que la criatura se cansara y se fuera. El espacio era asfixiante. El polvo de décadas se me metió en la nariz y la garganta, provocándome una tos seca y dolorosa que intenté reprimir con todas mis fuerzas. Cada vez que tosía, el sonido rebotaba en las paredes metálicas, una señal de nuestra presencia. Podía sentir el calor corporal de Ricardo y Mateo. Olíamos a sudor, a miedo y a sangre. La herida de Mateo se había abierto de nuevo y su olor dulzón y cobrizo llenaba el aire. Estábamos enterrados vivos, con un monstruo esperando en la única salida que conocíamos. La claustrofobia era una pared sólida que me aplastaba el pecho. Después de una eternidad, los sonidos de arriba cesaron. No supimos si se había ido o si simplemente estaba esperando en silencio. No podíamos arriesgarnos a volver. Nuestra única opción era avanzar. «Tenemos que movernos», susurré, mi voz apenas un graznido. Empujé a Mateo para que se arrastrara hacia adelante. Al principio se negó, simplemente se quedó allí temblando, pero un golpe sordo en el conducto justo encima de nosotros, probablemente la criatura cambiando de peso, lo hizo moverse con una velocidad sorprendente. Empezamos el viaje más horrible de mi vida, arrastrándonos a ciegas por las entrañas del parque. El conducto era un laberinto. Se bifurcaba en la oscuridad y teníamos que tomar decisiones al azar, eligiendo un camino por pura intuición. El metal estaba helado contra mi piel y los bordes afilados de las juntas me rasgaban la ropa y la piel.
De vez en cuando el sonido de algo pequeño correteando por delante de nosotros nos hacía detenernos en seco. ¿Ratas? ¿O algo peor? ¿Crías de Compsognathus que habían encontrado un nido en la red de ventilación? No quería saberlo. Solo seguía empujando hacia adelante, centrándome en el simple acto de mover un brazo, luego una pierna, para no volverme loco. El tiempo perdió todo su sentido. Podrían haber sido minutos u horas. Mi cuerpo estaba entumecido por el esfuerzo y la posición incómoda. Ricardo iba delante, guiando el camino, y yo iba detrás, empujando a Mateo cuando el pánico lo paralizaba. Su pierna lesionada hacía que cada movimiento fuera una agonía para él y un riesgo para nosotros, ya que a menudo golpeaba las paredes del conducto. Fue durante una de esas pausas forzadas cuando Ricardo nos mandó callar. «Luz», susurró. Miré hacia adelante y vi un tenue rectángulo de luz gris a unos metros de distancia. Una rejilla. Nos arrastramos hacia ella con un renovado sentido de urgencia. La esperanza es una droga peligrosa. La rejilla daba a una habitación de abajo. Ricardo se asomó con cuidado. Estaba demasiado oscuro para ver los detalles, pero parecía vacío. «¿Qué hacemos?», pregunté en un susurro. Quedarnos en los conductos era una muerte lenta. Bajar a esa habitación era una apuesta. Podríamos estar saltando de la sartén para caer en el fuego. Pero el recuerdo de la criatura híbrida y sus garras nos impulsó. Teníamos que arriesgarnos. Cualquier lugar era mejor que este ataúd de metal. Abrir la rejilla fue una pesadilla. Los tornillos estaban oxidados y apretados. Ricardo y yo trabajamos en ellos por turnos con nuestras multiherramientas. Cada chirrido del metal sonaba como un disparo en el silencio. Esperaba que en cualquier momento el sonido atrajera algo. Finalmente, el último tornillo cedió. Con mucho cuidado retiramos la pesada rejilla de metal. El aire que subía de la habitación de abajo era frío y olía a productos químicos y a formol. Un olor que conocía vagamente de las primeras etapas de mi formación. Bajar fue aún más difícil. Ricardo fue primero colgándose del borde y dejándose caer los últimos metros con un golpe sordo. Luego vino Mateo. Con su tobillo era casi imposible. Tuvimos que bajarlo entre Ricardo y yo, haciendo un ruido terrible. Sus gemidos de dolor resonaban en la habitación silenciosa. Finalmente, salté yo. Aterricé mal, torciéndome la rodilla, y un dolor agudo me subió por la pierna. Por un momento el pánico de estar lisiado como Mateo me abrumó, pero la adrenalina lo suprimió. Estábamos fuera de los conductos. Estábamos en un laboratorio. No era como los laboratorios nuevos y relucientes de la zona principal. Este era viejo, abandonado. El equipo estaba cubierto por una gruesa capa de polvo. Había jaulas de cristal apiladas en una esquina y tanques de incubación vacíos y agrietados. Era una de las instalaciones de investigación genética originales, las del Proyecto Génesis, el precursor del parque. Se suponía que había sido desmantelada hacía años, pero claramente no estaba vacía del todo. Había una sensación de presencia, de actividad reciente. En el centro de la habitación había una mesa de operaciones de acero inoxidable. Sobre ella había correas de sujeción gruesas, cortadas, y manchas oscuras y secas que solo podían ser de sangre. En las paredes había pizarras blancas llenas de ecuaciones genéticas complejas y diagramas anatómicos. Mi vista se fijó en uno de ellos. Era un boceto detallado de la criatura que nos había atacado en el sótano. Tenía un nombre escrito debajo: Proyecto Quimera. Espécimen Bipo 03, IP de Velociraptor. Habían estado cruzando depredadores con herbívoros blindados. Ricardo se acercó a una terminal que aún tenía energía conectada a una batería de respaldo. La pantalla cobró vida, mostrando archivos protegidos por contraseña. Pero alguien había dejado una sesión abierta, un diario de investigación. La firma al final de cada entrada era la del doctor Alejandro Rivera. Empezamos a leer. El diario no hablaba del éxito del parque. Hablaba de un proyecto secreto, financiado directamente por el ala militar de la Corporación Azteca. Hablaba de crear no solo dinosaurios, sino armas biológicas inteligentes. El diario lo describía todo con una frialdad clínica aterradora. El desarrollo de la comunicación entre especies como una red de mando y control. La introducción de los carnívoros no como una atracción, sino como una prueba de campo para sus oficiales híbridos. Y luego, hablaba de la pieza central de todo el proyecto. Un sujeto que superaba todas las expectativas, una inteligencia superior que había aprendido a anular los protocolos de seguridad desde dentro. Lo llamaban Alpha Rex, el T-Rex que no debía existir. No era un accidente, era el objetivo final. Me sentí mareado. El mundo se me cayó encima. No éramos cuidadores de un zoo. Éramos ratas de laboratorio en una jaula diseñada por un loco. El desastre no era un fallo del sistema. El desastre era el sistema funcionando a la perfección. La caída de las barreras, el caos, todo era parte del experimento.
Querían ver cómo sus creaciones se comportaban en un escenario de combate real, con presas reales, presas como nosotros, como los visitantes del parque, como toda la ciudad de Monterrey. Ricardo se alejó de la terminal, con el rostro desencajado. Su fe ciega en la corporación, en el proyecto, se había hecho añicos. Se sentó en el suelo con la cabeza entre las manos. Nos mintieron, fue todo lo que pudo decir. Nos usaron a todos. Mateo, que había estado extrañamente callado, empezó a reír. Una risa floja, vacía, que me puso los pelos de punta. Su mente se había roto. Se había desconectado de la realidad para protegerse. Ahora estaba solo. Ricardo estaba roto y Mateo se había ido. De repente la risa de Mateo se cortó. Sus ojos se fijaron en algo detrás de mí. Se quedó mirando con una expresión de asombro infantil. Me di la vuelta lentamente con el corazón en la boca. En una de las jaulas de cristal más grandes que yo había pensado que estaba vacía, había algo. No era un dinosaurio, era un capullo. Una especie de saco orgánico, pulsante, del tamaño de una persona. Estaba hecho de una sustancia parecida a la seda, pero translúcida, y podía ver una forma oscura moviéndose lentamente en su interior. El capullo estaba conectado a varios tubos que iban a parar a una máquina que zumbaba suavemente. Estaba vivo, estaba creciendo. ¿Qué demonios estaban creando aquí abajo? ¿Más híbridos? ¿Algo peor? El zumbido de la máquina era el único sonido en la habitación, un latido artificial que marcaba el ritmo de nuestra pesadilla. Me acerqué, fascinado y aterrorizado a partes iguales. Podía ver venas recorriendo la superficie del capullo, latiendo con una luz bioluminiscente tenue y verdosa. Ricardo se levantó y se acercó a mi lado. «Tenemos que destruir esa cosa», susurró, con una nueva dureza en su voz. Su conmoción se había transformado en ira. «Lo que sea que haya ahí dentro no puede salir». Tenía razón. ¿Pero cómo? Estábamos desarmados, heridos y mentalmente destrozados. La máquina que alimentaba el capullo parecía compleja, llena de luces y botones que no entendíamos. Un movimiento equivocado podría acelerar el proceso de incubación, o provocar una explosión, o Dios sabe qué más. Mientras debatíamos en susurros qué hacer, un nuevo sonido llegó a nuestros oídos. No venía de la máquina ni del capullo. Venía de las paredes. Un sonido bajo, rítmico. Un zumbido profundo que hacía vibrar el suelo, muy diferente al zumbido eléctrico de la máquina. Este era más orgánico, más fundamental. Era como el ronroneo de un gato del tamaño de una casa. Y venía de todas partes a la vez, como si el propio edificio estuviera vivo. Nos quedamos completamente quietos, escuchando. El zumbido crecía en intensidad. Las luces del laboratorio empezaron a parpadear, en sincronía con la vibración. El líquido en los tanques de muestras de las estanterías temblaba, formando ondas en su superficie. Era un sonido hipnótico y aterrador. No era agresivo como un rugido, pero tenía un poder subyacente que era infinitamente más inquietante. Era el sonido de un poder inmenso, en reposo pero despierto. Ricardo miró la terminal del Dr. Rivera. En la pantalla, una línea del diario de investigación parpadeaba, como si el cursor se hubiera quedado ahí. El sujeto alfa ha comenzado a cantar. Sus vocalizaciones de baja frecuencia son capaces de interactuar con nuestra tecnología. Creemos que se está comunicando, pero no sabemos con qué o con quién. La frecuencia es anómala, parece casi matemática. El zumbido era Alpha Rex, estaba cantando, y entonces la máquina conectada al capullo empezó a reaccionar al zumbido. Sus luces parpadearon más rápido. El ritmo del zumbido de la máquina cambió, intentando igualar la frecuencia del canto del T-Rex. Y dentro del capullo, la forma oscura empezó a agitarse con más violencia. Se estaba despertando. El canto de su rey lo estaba llamando. Estábamos en el nido y habíamos despertado a la reina. El pánico nos inundó. Ricardo agarró un pesado extintor de la pared. «Hay que romper la máquina», gritó, corriendo hacia ella. Pero antes de que pudiera llegar, algo más sucedió. Las otras jaulas de cristal, las que yo pensaba que estaban vacías o contenían solo equipos viejos, empezaron a iluminarse desde dentro. Una tras otra, una luz verdosa y pulsante, idéntica a la del capullo, reveló que no estaban vacías. Había más, docenas de ellos, pequeños capullos, todos despertando al mismo tiempo. El laboratorio, nuestro supuesto refugio, se transformó en un vivero de pesadillas. Estábamos rodeados de abominaciones a punto de nacer. El zumbido del Alpha Rex se intensificó y el coro de máquinas que alimentaban a los capullos se unió a él, creando una sinfonía de terror tecnológico y biológico. El capullo más grande, el que estaba en el centro, empezó a resquebrajarse. Una grieta oscura apareció en su superficie y un líquido espeso y amniótico comenzó a filtrarse. Nos quedamos paralizados observando el nacimiento de un horror indecible. El canto del Alpha Rex era la canción de cuna. El laboratorio era la sala de partos.
y nosotros éramos los primeros testigos de una nueva forma de vida que estaba a punto de llegar al mundo. Una forma de vida que no tenía cabida en el nuestro. Una forma de vida que nos veía como insectos a ser aplastados. La grieta en el capullo se hizo más grande. Una garra delgada y afilada, cubierta de mucosidad, asomó por la abertura. No era una garra de dinosaurio. Era demasiado larga, con demasiadas articulaciones. Parecía casi humana. Se flexionó en el aire, tanteando, explorando su nuevo entorno. Luego, otra garra emergió a su lado. La criatura que estaba dentro estaba usando sus manos para abrirse paso. Ricardo dejó caer el extintor. El sonido metálico resonó en la habitación, pero pareció insignificante en comparación con la cacofonía que nos rodeaba. «Dios mío», susurró. No era una oración, era una constatación. En ese laboratorio olvidado, en las profundidades del parque, no solo habíamos encontrado la verdad detrás del desastre, habíamos encontrado el siguiente paso de la evolución, y no estábamos incluidos en él. La cabeza de la criatura comenzó a emerger del capullo. Estaba cubierta por una membrana blanca y traslúcida, pero incluso a través de ella podía distinguir la forma. No era la cabeza de un reptil, era demasiado redondeada. Tenía una mandíbula, pero también algo que se parecía inquietantemente a una frente. Y entonces abrió los ojos, dos grandes ojos negros y líquidos que se fijaron inmediatamente en nosotros. No había nada animal en esa mirada. Era una inteligencia pura, fría y consciente. Nos estaba viendo, nos estaba reconociendo. El zumbido del Alfa Rex se detuvo abruptamente, y en el silencio que siguió, la criatura recién nacida abrió la boca y emitió su primer sonido. No fue un rugido, ni un chillido, ni un silbido. Fue una perfecta imitación de la risa vacía y rota de Mateo. Un eco burlón de la locura humana en la garganta de un monstruo. Y en ese momento supe que el infierno era real, y que nosotros acabábamos de presenciar el nacimiento de uno de sus príncipes. Retrocedimos instintivamente hacia la única puerta de la habitación, una pesada puerta de acero en el lado opuesto de donde entramos. Estaba cerrada, por supuesto. Todo estaba siempre cerrado. La criatura se liberó por completo del capullo, cayendo al suelo con una gracia antinatural. Su cuerpo era una mezcla blasfema de rasgos humanos y reptilianos, largo y delgado, con una piel pálida y sin escamas que brillaba con fluidos de nacimiento. Se puso de pie, no sobre dos piernas, sino sobre cuatro extremidades delgadas, moviéndose más como un insecto que como un mamífero o un reptil. Se movió hacia nosotros, su risa imitada resonando en la habitación mientras los otros capullos comenzaban a romperse. El sonido de docenas de cáscaras orgánicas quebrándose nos rodeaba. Estábamos en el centro de un nido que estaba eclosionando. La criatura principal, la primera, se detuvo a unos metros de nosotros, inclinó su cabeza de forma curiosa, y luego habló. Con una voz que era una mezcla de la voz sintética del ordenador del parque y el susurro de hojas secas, dijo una sola palabra: incompleto. Incompleto. La palabra flotó en el aire, absurda y aterradora. Fue pronunciada por una cosa que no debería poder hablar, en medio de una sinfonía de capullos rompiéndose. Mi cerebro se negó a procesarla. Era como ver a una hormiga resolver una ecuación diferencial. Rompía las reglas del universo que yo conocía. La criatura, la reina del nido, nos observaba con una inteligencia que quemaba. No era la inteligencia de un animal, era la de un ingeniero que mira una máquina defectuosa. Y la máquina éramos nosotros. A nuestro alrededor, el resto del nido cobró vida. De las docenas de capullos más pequeños emergieron criaturas similares a la reina, pero menos formadas. Eran más pequeñas, del tamaño de un perro grande, y sus movimientos eran más espasmódicos, más bestiales. No tenían la misma gracia siniestra que su líder. Eran un enjambre, una horda de zánganos nacidos con un único propósito. Sus ojos, múltiples y negros como los de una araña, se fijaron en nosotros. Un coro de clics y siseos llenó la habitación, el sonido de un apetito colectivo. Ricardo reaccionó primero. Su dolor y su rabia se fusionaron en un grito de pura furia. Agarró de nuevo el extintor y cargó, no contra la reina, sino contra el enjambre que se acercaba. «¡Corred!», gritó, rociando una nube de espuma blanca sobre las criaturas más cercanas. Siseaban y retrocedían, pero eran demasiadas. Por cada una que era repelida, 3 más se abalanzaban. Se movían con una coordinación de colmena, rodeándolo, cortándole las vías de escape. Fue un acto valiente y completamente inútil. La reina nos ignoró a Ricardo y a mí. Sus ojos negros y líquidos se posaron en Mateo. Él seguía en el suelo, meciéndose con la risa vacía todavía en sus labios. La criatura se deslizó hacia él, sus extremidades moviéndose de una forma que mareaba. No lo atacó. Se inclinó sobre él, extendiendo una de sus garras de 3 dedos y le tocó la frente. El toque fue extrañamente delicado. Mateo dejó de reír.
Simplemente se quedó mirando a la criatura con los ojos vacíos. La reina emitió una serie de clics bajos como si estuviera escaneando a Mateo. Luego se apartó de él con un gesto que solo podría describir como decepción. Volvió a mirarnos a Ricardo y a mí, y entonces lo comprendí. La risa que había imitado la de Mateo era la primera muestra de datos que había procesado, y la había descartado. El cerebro de Mateo estaba roto, su mente se había ido. No era un candidato viable, su ADN, su neurología estaba corrompida. Era inútil para ella. El enjambre estaba superando a Ricardo. Una de las criaturas saltó sobre su espalda, hundiéndole las garras en el hombro. Gritó de dolor y se la arrancó de encima, pero otras dos se aferraron a sus piernas. Estaba perdido, y la reina ahora se movía hacia mí. Incompleto, repitió, su voz resonando directamente en mi cabeza, como si no necesitara el aire para transmitir el sonido. Comprendí su significado con una claridad que me heló el alma. Ella era la que estaba incompleta. Su código genético, diseñado en un laboratorio, era inestable. Necesitaba algo que solo un anfitrión vivo y sano podía proporcionar. No quería matarnos, quería cosecharnos, quería usar nuestro ADN, nuestras células, para perfeccionarse a sí misma y a su prole. Éramos piezas de repuesto, materia prima para completar su creación. El horror de esa idea era mucho peor que la muerte, ser un instrumento, un saco de carne para la evolución de una monstruosidad. Mi instinto de supervivencia, que hasta ahora había sido mi única guía, se transformó en un terror tan profundo que casi me paralizó. Tenía que salir de allí. Mis ojos se clavaron en la terminal del Dr. Rivera. La frase sobre el canto del Alpha Rex seguía parpadeando, capaz de interactuar con nuestra tecnología. Era una locura, una posibilidad entre 1.000.000, pero era la única. Si la canción del rey podía controlar el sistema, tal vez un grito de pura estática podría romperlo. Dejé a Ricardo a su suerte, un pensamiento que me perseguirá hasta el día de mi muerte, y corrí hacia la terminal. El enjambre me ignoró, concentrado en su presa más inmediata, pero la reina se giró y me siguió. Sus pasos eran silenciosos y rápidos. Llegué a la consola y mis dedos volaron sobre el teclado. No sabía lo que estaba haciendo. Buscaba cualquier cosa. Diagnósticos del sistema, protocolos de emergencia, controles de audio. La reina se acercaba. Podía sentir su presencia detrás de mí, una frialdad que no era natural. Ricardo lanzó un último grito ahogado. Luego, silencio. Sabía lo que eso significaba. Ya habían acabado con él, y yo era el siguiente. Encontré un submenú llamado Diagnóstico de Frecuencia de Audio del Sistema. Era el que usaban para monitorear las vocalizaciones de los dinosaurios. Mostraba el canto del Alpha Rex como una onda sinusoidal suave y compleja, y debajo había un botón virtual que ponía Emitir frecuencia de prueba, máximo volumen. No tenía idea de lo que haría. Podría no hacer nada. Podría empeorar las cosas. La reina estaba justo detrás de mí. Podía oler su aliento, un olor a ozono y a material orgánico húmedo. Sentí su garra en mi hombro, fría, delgada y fuerte. No me apretó, no me hirió. Fue un toque de posesión. Me estaba reclamando. Giré la cabeza y vi su rostro a centímetros del mío. Sus ojos negros eran pozos sin fondo. En su superficie vi mi propio rostro aterrorizado reflejado 1000 veces. El tiempo se detuvo. En ese momento de puro terror, con su garra en mi hombro y su aliento en mi cuello, pulsé el botón en la pantalla táctil. El resultado fue instantáneo y violento. Un chillido ensordecedor de estática pura, como el de 1000 radios desintonizadas a la vez, brotó de todos los altavoces del laboratorio. No era solo un sonido, era una fuerza física. El aire vibraba. Las luces parpadearon y explotaron lanzando chispas. Los tanques de cristal se agrietaron y estallaron. Era un ataque sensorial total. La criatura reina gritó, un sonido real esta vez, un chillido de pura agonía, y retiró su garra de mi hombro. Todas las criaturas del enjambre se retorcieron en el suelo convulsionando. El sonido, la frecuencia caótica, era veneno para sus sistemas nerviosos recién formados. Estaba interrumpiendo su conexión de colmena, friendo sus cerebros. La reina se tambaleó hacia atrás, golpeando una estantería de muestras que se derrumbó con estrépito. Su cuerpo se contraía, y de su boca salía un humo negro y aceitoso. El ataque sónico la estaba destrozando desde dentro. Y entonces, con un fuerte clac metálico, la pesada puerta de acero al otro lado de la habitación se abrió. El pulso electromagnético generado por el cortocircuito del sistema de audio había frito la cerradura electrónica, liberando el mecanismo de bloqueo. Era mi oportunidad, mi única oportunidad. El ruido era insoportable también para mí. Me taladraba el cráneo, pero el instinto era más fuerte. Corrí hacia la puerta abierta, saltando por encima de los cuerpos temblorosos de los zánganos.
Pasé junto al cuerpo de Ricardo. Estaba inmóvil, cubierto por varias de las criaturas, pero ellas ahora estaban demasiado ocupadas en su propia agonía para hacer nada. No había tiempo para comprobar si estaba vivo. No había tiempo para nada. Luego vi a Mateo. Seguía sentado en el suelo, ileso, con las manos en las orejas, meciéndose. La reina lo había ignorado. El enjambre lo había ignorado. Era un mueble roto en una habitación llena de caos. Lo agarré del brazo. «Vamos», le grité por encima del estruendo. Él no reaccionó. Estaba completamente ausente. Tuve que arrastrarlo. Su peso muerto era una carga terrible. Tiré de él con todas mis fuerzas, mis músculos gritando de dolor, mi rodilla lesionada a punto de ceder. La reina, a pesar de su agonía, empezó a levantarse. Estaba herida, pero no muerta. Sus ojos negros se fijaron en mí con un odio puro y concentrado. Sabía que yo era el responsable. Se arrastró hacia nosotros. Una de sus piernas estaba rota y se doblaba en un ángulo antinatural. Llegué a la puerta con Mateo a rastras. La oscuridad del pasillo de más allá era a la vez una promesa y una amenaza. Me lancé a la oscuridad arrastrando a Mateo conmigo, justo cuando la reina se abalanzaba. Su garra arañó la pared junto al marco de la puerta, arrancando trozos de hormigón. Caímos al suelo del pasillo y me di la vuelta a tiempo para ver cómo la reina se derrumbaba en el umbral, demasiado débil para seguirnos. Su cuerpo convulsionaba y el chillido de la estática del laboratorio finalmente comenzó a disminuir. Me quedé allí, en el suelo del pasillo oscuro, mirando cómo la luz de la puerta abierta iluminaba la escena de la carnicería. La reina yacía temblando y el enjambre estaba inmóvil. ¿Muertos? ¿Inconscientes? No lo sabía y no me importaba. Había escapado. Habíamos escapado. Mateo estaba a mi lado, respirando de forma superficial, pero vivo. Yo estaba vivo. El alivio fue tan intenso que vomité en el suelo. Un líquido amargo y ácido. Después de vaciar mi estómago me puse de pie temblando. El pasillo en el que estábamos era diferente. Era más antiguo. Las paredes eran de roca excavada, no de hormigón. Parecía parte de una red de túneles de mantenimiento mucho más vieja, quizás de la época minera de la región antes del parque. El aire era frío y olía a tierra húmeda y a minerales. Estábamos más profundos, más lejos de la superficie. ¿Había escapado hacia la libertad o me había adentrado más en la madriguera del conejo? El silencio era ahora casi tan aterrador como el ruido. Detrás de mí, la luz del laboratorio moribundo. Delante de mí, una oscuridad impenetrable. No podía quedarme aquí. La reina, o lo que fuera que la controlara, sabría dónde estábamos. Tenía que moverme. Tenía que adentrarme en la oscuridad. Agarré a Mateo de nuevo. Era mi responsabilidad ahora. El último vestigio de mi antigua vida, de mi antiguo equipo. No podía dejarlo, aunque fuera solo un cuerpo vacío. Comenzamos a caminar por el túnel, yo cojeando, arrastrando a Mateo. Usé la linterna de mi teléfono, que milagrosamente aún tenía algo de batería, para iluminar el camino. Las paredes de roca estaban húmedas, y de vez en cuando veía vetas de minerales brillantes que relucían a la luz. Era extrañamente hermoso y completamente aterrador. El túnel parecía no tener fin. Cada pocos metros había bifurcaciones, otras aberturas oscuras que llevaban a Dios sabe dónde. De repente, mi linterna iluminó algo en la pared del túnel. No era roca, eran cables. Cables de fibra óptica gruesos de grado industrial que corrían a lo largo de la pared, sujetos por abrazaderas de metal. Y no eran viejos, eran nuevos. Alguien había estado instalando una red de datos de alta tecnología en estos túneles olvidados. Seguí los cables con el haz de luz. Se adentraban más y más en la oscuridad, en la misma dirección en la que íbamos. La implicación me golpeó con fuerza. Estos túneles no estaban abandonados. Eran parte de la infraestructura del parque. La infraestructura secreta. La red que el Dr. Rivera usaba para controlar sus experimentos. La misma red que el Alpha Rex había secuestrado. Estábamos caminando directamente por la columna vertebral del sistema nervioso del enemigo. Cada paso que dábamos era probablemente monitoreado. No estábamos escapando. Estábamos siendo guiados. Me detuve, el pánico amenazando con paralizarme de nuevo. Daba la vuelta, volvía al laboratorio de los horrores. No, no podía. La reina podría haberse recuperado. Tenía que seguir adelante. Tenía que apostar a que quienquiera que estuviera al otro lado de esos cables no me considerara una amenaza inmediata. O quizás, solo quizás, podría usar esta red en mi beneficio, de la misma manera que había usado el sistema de audio. Era una esperanza débil, patética, pero era lo único que tenía. Seguimos avanzando. El túnel comenzó a ensancharse. Las paredes de roca dieron paso a estructuras de hormigón y acero. Estábamos entrando en una sección más moderna de las instalaciones subterráneas. Empecé a ver señales en las paredes. No eran señales de seguridad normales. Eran símbolos extraños,
casi jeroglíficos y números de serie. Zona de contención geológica 7. Acceso al núcleo sísmico. ¿Qué demonios estaban construyendo aquí abajo? Entonces escuché un sonido, un zumbido, el mismo zumbido profundo y orgánico que habíamos oído en el laboratorio, el canto del Alfa Rex, pero esta vez era mucho más fuerte, más cercano. La vibración no solo estaba en el suelo, estaba en mis dientes, en mis huesos. Venía de más adelante, del final del túnel. La fuente de todo el poder, el centro de la red, estaba cerca. Estaba caminando hacia el corazón de la bestia. El túnel desembocó en una caverna enorme, tan grande que mi linterna no podía iluminar el techo. Era una catedral subterránea, y en el centro de la caverna estaba la fuente del zumbido. No era el T-Rex, era una máquina. Una esfera geodésica gigantesca, de al menos 50 metros de diámetro, hecha de una aleación negra y pulsante. Los cables de fibra óptica que habíamos seguido por el túnel convergían todos en ella, como las hebras de una telaraña. La esfera emitía el canto del Alfa Rex, pero amplificado 1000 veces. La esfera no era solo una máquina, estaba viva. Partes de su superficie se ondulaban como si respirara, y en su interior algo se movía, una sombra inmensa, colosal. Podía distinguir una silueta vagamente familiar, la de un tiranosaurio pero distorsionada, magnificada. Estaba fusionado con la máquina. El Alfa Rex no estaba simplemente controlando el sistema. Él era el sistema, era el procesador central, el corazón biológico de toda la instalación. Una abominación de carne y tecnología. Y no estaba solo. Alrededor de la base de la esfera había otras criaturas. Vi a los híbridos quimera, como el que nos atacó, actuando como guardias. Vi raptores modificados, con implantes cibernéticos brillando en sus cráneos. Vi algo que parecía un pterodáctilo con alas de metal afilado. Era el ejército privado del Dr. Rivera, su colección de monstruos, y todos estaban conectados a la esfera, sirviendo a su rey fusionado con la máquina. Me quedé helado en la entrada del túnel, oculto en la oscuridad. Esto estaba mucho más allá de unos simples dinosaurios sueltos. Esto era el comienzo de algo nuevo. Un nuevo reino nacido en las profundidades de la Tierra, combinando la furia prehistórica con la tecnología del futuro. Un poder que podría arrasar con el mundo de la superficie sin que nadie supiera de dónde vino. Y yo, un simple técnico, había tropezado con su sala del trono. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Un mensaje. En medio de todo esto, con la batería a punto de morir, había llegado un mensaje. Mis manos temblaban tanto que casi lo dejo caer. Lo saqué y miré la pantalla. No era de la red del parque. La señal era externa, del mundo real. Era un mensaje de texto simple, de un número desconocido. Solo tenía 3 palabras. 3 palabras que hicieron que la sangre se me convirtiera en hielo y que todo el terror que había sentido hasta ahora pareciera un juego de niños. El mensaje decía, fase 2 completa. Fase 2 completa. 3 palabras en la pantalla de un teléfono moribundo. 3 palabras que lo cambiaron todo. El terror que había sentido hasta ahora era el miedo a lo salvaje, a lo incontrolable, a la naturaleza recuperando lo suyo de la forma más brutal. Pero esto era diferente. Esto no era la naturaleza. Esto era un plan. Fase 1. La creación y el perfeccionamiento del ejército en la jaula que llamábamos parque. Fase 2. La prueba de campo, el asalto a la ciudad, la evaluación de su efectividad contra una población civil. Y si hay una fase 2, es porque hay una fase 3. El frío que sentí no era por el aire de la caverna, era un frío del alma. Detrás de los monstruos, de las garras y los dientes, había una mente humana, fría, calculadora, ambiciosa. El Dr. Rivera, la corporación azteca, algún gobierno en la sombra. Daba igual. Alguien había desatado este infierno a propósito. Nosotros no éramos víctimas de un accidente. Éramos el daño colateral de una demostración de armas. Y el mundo de la superficie, no sabía nada. Creían que los dinosaurios se habían escapado del zoo. Qué equivocados estaban. Como si el mensaje hubiera sido una señal, el canto de la esfera cambió. El zumbido profundo y rítmico se agudizó, convirtiéndose en una nota penetrante y autoritaria. Y al instante, todas las criaturas que guardaban la esfera se giraron al unísono. Sus ojos cibernéticos, sus miradas reptilianas, sus pozos negros y sin alma. Todos se fijaron en la boca del túnel donde yo me escondía. Me habían visto. O, mejor dicho, su Dios me había señalado. El juego del escondite había terminado de la forma más definitiva posible. No corrieron hacia mí. Empezaron a caminar. Un avance lento, deliberado, inexorable. Un híbrido quimera. Un par de raptores con implantes metálicos brillando en sus cabezas y una criatura parecida a un escorpión gigante con la piel blindada de un estegosaurio.
Se movían con la calma de quien sabe que la presa no tiene a dónde ir. Eran los ejecutores y venían a llevarme ante el juez. El pánico me decía que corriera, que me adentrara más en los túneles, pero mis piernas no respondían. ¿A dónde podía huir? Estaba en el corazón del enemigo. Mi teléfono. La batería mostraba un 1%. Una última oportunidad. Un acto final de desafío inútil. Abrí la cadena de mensajes. El número desconocido estaba ahí. Podía responder. Mis dedos torpes y temblorosos empezaron a escribir. ¿Qué podía decir? ¿Cómo resumir este apocalipsis en un mensaje de texto? Escribí deprisa, sin pensar, dejando que el horror fluyera. No es accidente. Ejército de híbridos. Caverna bajo el parque. Rivera mintió. Alpha Rex es una máquina. Fase 3 viene. Adviertan a todos. Las criaturas estaban a solo unos metros. Podía oler el metal caliente de sus implantes y la carne fría de sus cuerpos. Con mis últimas fuerzas arrastré a Mateo detrás de mí, como si mi cuerpo pudiera servirle de escudo. Abrí la cámara. El lente estaba roto, pero aún funcionaba. Apunté a la esfera gigante y pulsante y saqué una foto. Una imagen borrosa, distorsionada, de una pesadilla. La adjunté al mensaje. El icono de carga giraba lentamente, una y otra vez. Las criaturas se detuvieron formando un semicírculo a mi alrededor. Esperaban. La barra de progreso del envío del mensaje llegó al final. ¿Enviado? No lo sé. En el mismo instante en que se completó, la pantalla de mi teléfono parpadeó y murió. Se acabó. Mi última conexión con el mundo que había conocido se había desvanecido. Levanté la vista. La criatura quimera extendió su garra, no para atacar, sino con la palma abierta. Una invitación, una orden. No tenía otra opción. Agarré el brazo de Mateo y me puse de pie, saliendo de la sombra del túnel hacia la luz pulsante de la caverna. Nos arrastraron, no con violencia, sino con una firmeza ineludible. Nos llevaron por el suelo de roca de la caverna hasta la base misma de la esfera. De cerca era aún más aterradora. Su superficie no era lisa. Estaba cubierta de lo que parecían circuitos orgánicos y venas de fibra óptica que latían con luz propia. El canto que emitía no solo se oía, se sentía como una presión física en todo mi cuerpo, reordenando mis células. Nos obligaron a arrodillarnos. Estábamos en presencia de un dios. Levanté la vista hacia la negrura arremolinada dentro de la esfera. La silueta del Alpha Rex era visible, una sombra de poder puro fusionada con cables y metal, y sentí que me miraba, no con ojos físicos, sino con su mente. Una presencia vasta, antigua y terriblemente inteligente se derramó en mi conciencia. No había rabia, no había malicia. Era una curiosidad fría y descomunal, como la de un científico observando una ameba bajo el microscopio. Me estaba leyendo, estaba descargando mi vida, mis miedos, mis conocimientos. Y en el último momento, justo cuando sentía que mi propia mente se disolvía en ese océano de conciencia, él me habló. No con palabras, sino con un único concepto, una única verdad implantada directamente en mi cerebro con la fuerza de una explosión. Fue la respuesta a la pregunta de la reina híbrida, la pieza final que completaba el rompecabezas. No era su código genético el que estaba incompleto. El concepto que grabó a fuego en mi alma fue: la humanidad está obsoleta. Y entonces me mostró lo que venía después, la fase 3. La creación, y entendí que no nos iban a reemplazar, nos iban a usar como materia prima.